Hay lugares que respiran, que palpitan con un latido oscuro y antiguo, escondidos tras la fachada engañosa de lo cotidiano. El Pacífico, con sus aguas negras y sus tierras heladas, no es solo un océano ni un pedazo de suelo congelado. Es un abismo vivo, un espejo roto que refleja lo que no queremos ver. Aquí, en los confines de México y más allá, donde el viento aúlla como un lamento y la niebla se arrastra como dedos fríos, las sombras no solo acechan, te buscan. Te llaman por tu nombre con susurros que perforan el alma. Cada ola que golpea la costa, cada crujido en el hielo, cada paso perdido en un bosque interminable, lleva consigo un eco de algo que no descansa, algo que espera con paciencia hambrienta. Estas historias no son cuentos para dormir, son heridas abiertas, relatos arrancados de gargantas temblorosas que enfrentaron lo imposible. Hombres y mujeres comunes, atrapados en trabajos duros o escapando de sus vidas rotas, se toparon con lo que acecha en la penumbra. Figuras sin rostro que se alzan en la neblina, sonidos que rasgan la noche, presencias que te envuelven con un frío antinatural. No hay héroes aquí, solo sobrevivientes que cargan el peso de lo que vieron. Un terror que se pega a la piel como salitre y nunca se va. Prepárate, amigo, porque al abrir estas páginas te adentras en un mundo donde la lluvia no limpia, sino que despierta lo que duerme en las profundidades. ¿Escuchas ese sonido? Es el Pacífico, rugiendo, invitándote a mirar. Si te atreves, el silbido del hielo, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Sofía y tengo 28 años. Llegué a la mina de hielo en la Sierra Fría, al norte de Durango, hace 4 meses, buscando algo que sacudiera mi vida monótona y, claro, un salario que valiera la pena el sacrificio. El trabajo en las perforadoras era brutal. Turnos eternos que te arrancaban el aliento, un frío cortante que te calaba los huesos y la sensación constante de estar atrapada en el fin del mundo. Pero había una belleza extraña en esa vastedad blanca, un silencio helado que te envolvía como un abrazo cruel, una quietud que te hacía sentir pequeña, insignificante. Cuando llegué, los veteranos hablaban del invierno como si fuera un monstruo vivo, con temperaturas que caían hasta los 30 grados y noches tan largas que el sol parecía un recuerdo lejano. «Aquí te pruebas a ti misma», me dijo una vez Javier, un hombre de 50 años con la cara curtida como cuero viejo y una mirada que atravesaba el alma. Pero nadie me advirtió que el frío no era lo peor. Lo peor era lo que se escondía en esa oscuridad interminable, esperando, respirando, acechando con una paciencia que helaba más que el viento. El campamento era un puñado de módulos prefabricados, estructuras grises y oxidadas que crujían bajo el peso de la nieve. Servían como dormitorios, comedor y una oficina diminuta donde los ingenieros trazaban líneas en mapas que nadie entendía del todo. Los primeros días fueron una rutina agotadora. Revisar las máquinas, ajustar las tuberías que extraían el hielo y luchar contra el cansancio que te aplastaba como una losa. Al principio, todo se mezclaba en un borrón de movimientos mecánicos y charlas breves con los compañeros. Javier, el más callado del grupo, siempre terminaba sus turnos con un cigarro en la mano, mirando el horizonte blanco como si esperara algo. «El hielo habla», me dijo una noche, su voz baja temblando en el aire helado. Pensé que era una metáfora, una de esas frases de viejo que suenan profundas pero no dicen nada. No le di importancia,
pronto, sin embargo, entendí que no estaba exagerando. Fue en mi tercera semana cuando lo escuché por primera vez. Estaba en un turno nocturno, revisando una perforadora a unos 100 metros del campamento. La luna apenas brillaba, una astilla plateada perdida en un cielo negro como petróleo. El viento estaba quieto, algo raro en esa región, y el silencio era tan denso que podía sentirlo presionándome los oídos. Entonces, de la nada, vino el silbido. Un sonido agudo, desgarrador, como si algo llorara bajo la superficie congelada. Me detuve en seco, el corazón martillándome en el pecho, y apunté mi linterna hacia la nieve. La luz rebotaba en el hielo, cegándome con destellos fríos, pero no había nada, solo una planicie blanca que se perdía en la oscuridad. «Es el viento», me dije, aunque sabía que no sonaba como tal. Era un lamento vivo, un eco atrapado que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Regresé al módulo temblando, con la piel erizada bajo capas de ropa térmica. No dije nada a los demás. ¿Qué iba a decir? ¿Que el hielo me estaba hablando? Pero esa noche no pude dormir. El silbido se coló en mis sueños, retorciéndose en mi cabeza como un gusano helado. Al día siguiente, intenté ignorarlo, concentrándome en las tuberías y el rugido de las máquinas. Pero al caer la noche, volvió, más fuerte, más claro, como si algo me llamara desde el fondo de la tierra. Javier me encontró mirando el horizonte, inmóvil, con la linterna colgando floja en mi mano. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó, su voz grave cortando el aire. Asentí, y él suspiró, apagando su cigarro contra la nieve. «No le hagas caso. Si lo escuchas mucho, empiezas a verlo». No entendí qué quería decir, pero sus palabras me dejaron un nudo en el estómago. Durante las siguientes semanas, el silbido se volvió mi sombra, apareciendo siempre en los turnos nocturnos cuando estaba sola en la tundra. A veces era suave, un susurro que rozaba mis oídos. Otras, era un grito que me hacía soltar las herramientas y correr al módulo con el corazón en la garganta. Empecé a verlo en los bordes de mi visión. Sombras alargadas que se deslizaban sobre el hielo, figuras sin forma que se desvanecían cuando las enfocaba con la linterna. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, que el cansancio y la soledad me estaban jugando una mala pasada. Pero una noche, todo cambió. Estaba ajustando una válvula cerca de una perforadora vieja, el metal helado quemándome los dedos a través de los guantes. El silbido era ensordecedor, vibrando en el aire como un canto enfermo. Entonces escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el hielo. Me giré, la linterna temblando en mi mano, y lo vi. A unos 30 metros, una figura estaba de pie, inmóvil, recortada contra la negrura. Era alta, delgada, con brazos que colgaban como ramas rotas. No tenía rostro, solo un borrón oscuro donde debería estar su cabeza. «¿Javier?», grité, mi voz quebrándose en el viento. No respondió. Me acerqué un paso, el hielo crujiendo bajo mis botas, pero la figura se desvaneció, disolviéndose en la nieve como si nunca hubiera estado ahí. Corrí al campamento, el aliento saliendo en nubes blancas, el miedo trepándome por la espalda como una araña helada. Cuando llegué, Javier estaba en la cocina, calentando café en una estufa vieja. Le conté lo que vi, las palabras saliendo atropelladas, desesperadas. Él me miró fijamente, sus ojos hundidos brillando con algo que no supe descifrar. «Te dije que no le hicieras caso», murmuró.
removiendo el café con una lentitud que me puso los nervios de punta. Si las miras, ellas te miran de vuelta. Y si las hablas... Se detuvo, dejando la frase colgando como un cuchillo en el aire. Esa noche, armada con una cámara que llevaba en mi mochila, decidí enfrentarlo. Si iba a haber algo, quería pruebas, algo que me demostrara que no estaba loca. Salí al turno con el corazón latiendo como tambor, la cámara colgada al cuello. El silbido volvió, más cerca, más insistente, como si supiera que estaba escuchando. Apunté la linterna y ahí estaba otra vez, una figura, más cerca que nunca, parada al borde de una grieta en el hielo. No se movió, solo me observó, su silueta temblando en la luz. Saqué fotos, el flash cortando la oscuridad, y grité: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La figura inclinó la cabeza, un movimiento lento, predator, y sentí un frío que no venía del aire. Luego se desvaneció, dejando solo el eco de mi propia voz. Revisé las fotos en el módulo, pero eran un desastre. Borrones negros sobre un fondo blanco, como si la cámara se negara a capturar lo que mis ojos habían visto. El silbido se transformó en golpes, fuertes, insistentes, resonando en las paredes del campamento. No podía dormir. Cuando cerraba los ojos, soñaba con sombras deslizándose bajo el hielo, arañando la superficie con dedos largos y huesudos. Una mañana, Javier me encontró temblando en la cocina. Hace años vi huellas, confesó, su voz temblando de un miedo viejo. No eran humanas, eran algo más. Se llevaron a un compañero una noche, nunca lo encontramos. El último día antes de pedir mi traslado, escuché un grito. No era el viento ni un animal, era humano, desgarrador, cortando la noche como un cuchillo. Corrí hacia el sonido, la linterna bailando en mis manos, y lo vi. Una grieta enorme en el hielo, negra como un pozo sin fondo. Algo se movía ahí abajo, una masa oscura que palpitaba, y juro que una mano flaca, retorcida, intentó salir, sus uñas arañando el borde. Retrocedí, el zumbido en mis oídos ahogando mi propio grito. 2 días después, dejé la Sierra Fría. Javier me despidió con un apretón de manos y un susurro. No mires atrás, Sofía, nunca. Hoy, en mi departamento en Durango, el silbido me sigue. Lo escucho en las noches quietas, un lamento que se cuela por las ventanas. A veces veo sombras en los espejos, moviéndose detrás de mí, y las fotos que tomé esa noche están en mi computadora, más nítidas de lo que recordaba. Figuras oscuras mirando desde el hielo, esperando. Pedí ayuda a Javier, pero no contesta. Dicen que desapareció hace semanas. Y yo sé que esas cosas, sean lo que sean, no me han dejado ir. Cada golpe en la puerta, cada susurro en la penumbra, me recuerda que el hielo nunca olvida y que algún día vendrán por mí. El traje del abismo, con el sonido de la lluvia, historias de terror. Me llamo Daniel y tengo 32 años. Hace 3 meses zarpé por primera vez desde Ensenada, en Baja California, en el Estrella del Norte. Un barco pesquero viejo pero firme, con un casco azul desgastado que rugía contra las olas, como un animal herido. Llegué buscando trabajo, huyendo de una vida que se me deshacía en las manos, y el mar me prometía olvido y unos pesos decentes. Éramos 4 a bordo,
El capitán Esteban, un hombre de 60 años con la piel quemada por el sol y ojos que cortaban como cuchillos. Luis, de 25 años, un muchacho inquieto que hablaba hasta por los codos. Y Rosa, de 38 años, silenciosa pero precisa, con manos que manejaban las redes como si fueran extensiones de su cuerpo. Esa mañana, el aire salado llenaba los pulmones, el cielo gris pesaba sobre nosotros y todo parecía un día más en el Pacífico. Pero lo que sacamos del agua ese día no era pescado, era algo oscuro, algo que nos miró desde el abismo con un vacío helado que aún me persigue. Habíamos echado las redes al mediodía, las olas golpeando el casco con furia contenida. El trabajo era pesado, el sudor se mezclaba con la sal y el sol ardía detrás de nubes sucias. Cuando llegó el momento de subirlas, Esteban frunció el ceño, sus manos temblando en las cuerdas. «Esto no se siente bien», gruñó, tirando con fuerza. La red estaba tensa, más pesada de lo normal, pero no se movía como si estuviera llena de vida. Luis y yo nos unimos, jadeando, mientras Rosa observaba desde la borda, sus ojos entrecerrados clavados en el agua negra. Al fin, la red emergió, chorreando, y un silencio cortante nos aplastó. No había peces, ni algas, solo un amasijo de cuerdas rotas y algo que parecía una sábana empapada, podrida por el mar. Pero al desenredarla, el aliento se me atoró en la garganta. Era un traje de buzo, antiguo, con un casco de metal oxidado que brillaba bajo la luz débil. «¿Qué demonios es esto?», balbuceó Luis, su voz temblando entre risas nerviosas. El traje estaba enredado como si el océano lo hubiera atrapado a propósito, las mangueras colgando como venas muertas. Esteban lo examinó, su cara endureciéndose. «Llevo 40 años pescando aquí y nunca vi algo así», dijo, su tono grave resonando en la cubierta. El casco estaba sellado, el vidrio opaco cubierto de arañazos, y el traje parecía demasiado intacto para haber estado siglos bajo el agua. Rosa cortó las cuerdas con su cuchillo, y al abrir el casco, un frío antinatural nos envolvió. Estaba vacío, seco por dentro, como si el mar nunca lo hubiera tocado. «Esto no tiene sentido», murmuró ella, retrocediendo con un escalofrío que no explicaba. Esteban quiso arrojarlo al agua, pero Luis, siempre curioso, insistió en guardarlo. «Podríamos venderlo o algo», dijo, arrastrándolo al compartimento de abajo. Yo no estaba seguro, pero no dije nada. Había algo en ese traje que me ponía los nervios de punta, como si nos mirara desde su interior hueco. El resto del día fue un desastre. Las redes volvieron vacías, el motor tosía como si algo lo ahogara, y el mar parecía cerrarse, negándonos su riqueza. Cuando cayó la noche, intentamos dormir en los camarotes estrechos, el vaivén del barco meciéndonos con un ritmo enfermo. Entonces empezaron los ruidos, un arrastre lento, pesado, como si algo se deslizara por la cubierta. Esteban subió con su linterna, gruñendo maldiciones, pero no encontró nada. Los sonidos seguían, burlándose, moviéndose justo fuera de nuestro alcance. Al amanecer, Rosa bajó al compartimento y volvió pálida como la muerte. «La red está destrozada», dijo, su voz temblando. Las cuerdas estaban cortadas desde dentro, como si algo hubiera rasgado su camino hacia afuera. Pero lo peor fue el traje. Ya no estaba. Revisamos cada rincón de la Estrella del Norte, el pánico trepándonos por la espalda, pero no había rastro.
Esteban estaba seguro de que algo vino con él, algo que no debimos sacar del agua. Esa noche, mientras vigilaba la proa, lo escuché, un gorgoteo bajo, húmedo, como si alguien se ahogara bajo las olas. Me asomé, la linterna temblando en mi mano, y juro que vi el casco brillando en el agua, flotando inmóvil, mirándome con su vacío negro. Regresamos a Ensenada al día siguiente, exhaustos, mudos, el barco crujiendo como si cargara un peso invisible. Esteban dejó de salir al mar, jurando que el Estrella estaba maldito. Luis se fue del pueblo sin despedirse, y Rosa no volvió a mirarme a los ojos. Yo sigo aquí, pero cada vez que paso por el muelle, escucho ese gorgoteo, un eco que sube desde el fondo del Pacífico. Una noche, revisando fotos del viaje, encontré una que no recordaba tomar, el traje. De pie en la cubierta, su casco girado hacia mí, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. La isla sin nombre con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Andrés y tengo 35 años. Soy hombre de mar desde que tengo memoria, con más horas navegando que pisando tierra firme. Hace un mes, zarpé desde Acapulco, Guerrero, en mi bote La Esperanza, un cascarón viejo pero leal que crujía con cada ola. Era septiembre, justo antes de que el Pacífico se volviera un infierno traicionero, y el pronóstico prometía un día tranquilo. Buscaba una buena pesca de atún para sacarme del apuro, con redes que pesaban en mis manos curtidas y el sol quemándome la nuca. Pero el mar no respeta planes, y esa tarde me enseñó que nunca debes subestimarlo, nunca creerte más fuerte que su furia hambrienta. Una tormenta me atrapó, un monstruo rugiente de olas negras y vientos que aullaban como almas perdidas. Y cuando la esperanza se estrelló contra algo oculto bajo el agua, me vi flotando, aferrado a un trozo de madera, con el océano rugiendo a mi alrededor como si quisiera tragarme entero. No sé cuánto tiempo nadé, las olas golpeándome como puños enfurecidos, hasta que vi la isla, una sombra borrosa contra un horizonte tormentoso, una esperanza cruel que brillaba en la penumbra. Llegué a la playa exhausto, la arena fría clavándose en mis rodillas, el cuerpo temblando bajo una lluvia que caía como agujas. Cuando desperté, la tormenta había muerto, dejando un cielo despejado que parecía burlarse de mi desgracia. La isla era pequeña, rodeada de acantilados afilados y un bosque espeso que se alzaba como un muro oscuro. No había señales de vida humana, solo el rugido lejano del mar y un silencio que pesaba como plomo. Sobreviví los primeros días con agua de un arroyo turbio y unos mejillones arrancados de las rocas. Pero algo en el aire me apretaba el pecho, una sensación punzante de que no estaba solo. Las noches eran lo peor. El silencio se rompía con pasos suaves en la arena, crujidos de ramas que se deslizaban desde el bosque. Alumbraba con una rama encendida, pero la luz temblorosa no mostraba nada, solo sombras que danzaban en la penumbra. Me decía que eran animales, pero el miedo crecía como una marea helada, susurrándome que algo me observaba desde la oscuridad. Al tercer día, encontré huellas frescas en la playa, humanas, profundas, dirigiéndose al bosque. Mi corazón latió con fuerza. Alguien más estaba aquí. La seguí, tropezando entre raíces retorcidas, hasta un claro donde todo se detuvo. Un campamento abandonado, con una tienda rota y restos de una fogata apagada hacía años. Pero las huellas eran nuevas. ¿Cómo era posible? Revisé el lugar, el aire denso oprimiéndome.
y no encontré respuestas, solo un vacío que me miraba de vuelta. Esa noche, desperté con un jadeo, el sonido de una respiración lenta y húmeda, rozando mi refugio improvisado. Encendí la rama, el fuego crepitando en mis manos temblorosas, y giré hacia la entrada. Nada. Solo un olor metálico que flotaba en el aire como sangre vieja. A la mañana siguiente, encontré marcas en la arena, trazos torpes, símbolos que giraban en patrones extraños, como si alguien hubiera escrito un mensaje que no podía entender. Decidí explorar más profundo en el bosque, subiendo una colina empinada que prometía una vista del infierno que me rodeaba. Al llegar a la cima, lo vi, una figura encorvada en la playa, junto a mi refugio, mirando hacia arriba. Era humanoide, pero su postura retorcida me heló la sangre. Cuando levantó la cabeza, sentí sus ojos clavarse en mí, aunque estaba demasiado lejos para verlos. Corrí cuesta abajo, el pánico rugiendo en mi cabeza, pero al llegar la playa estaba vacía, salvo por un círculo de piedras con un símbolo idéntico a los de la arena. Las noches siguientes fueron un tormento. Pasos resonaban alrededor. Risas bajas se desvanecían en el viento. Susurros que parecían arañar mi mente. No dormía. Los ojos abiertos en la oscuridad, esperando lo inevitable. Al sexto día, encontré un bote destrozado en una cala oculta, apenas reparable, pero mi salvación. Trabajé frenético, ignorando el hambre y el miedo, mientras los sonidos se acercaban, pasos pesados, crujiendo desde todas partes. No miré atrás. Empujé el bote al agua y remé con brazos temblorosos, dejando la isla tragada por la niebla. Un barco me rescató horas después, pero no podía hablar. La garganta cerrada por el terror que aún me apretaba. Regresé a Acapulco, pero la isla no me soltó. En mis sueños, estoy de pie en esa playa, las olas lamiendo mis botas, y la figura encorvada se acerca, flotando sobre la arena, su rostro un vacío cubierto de algas podridas. A veces, despierto con el sonido de pasos en mi cuarto, y el olor metálico llena el aire. Nadie cree mi historia. Dicen que fue el trauma, pero yo sé lo que vi. La semana pasada, encontré una foto en mi mochila que no tomé. La figura, inmóvil en la playa, mirándome desde la distancia. Y cada noche, el mar susurra mi nombre, llamándome de vuelta a ese infierno sin nombre que nunca debí tocar. El pozo de las voces, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Lucía y tengo 30 años. Siempre he amado las montañas, su silencio imponente y sus secretos escondidos bajo la piedra. Hace un mes, convencí a mis amigos para una caminata de 3 días en la Sierra Madre Oriental, cerca de Monterrey, un rincón salvaje y olvidado que prometía paisajes brutales y soledad absoluta. Éramos 5. Pablo, de 27 años, un biólogo inquieto que anotaba cada planta en su libreta. Carla, de 34 años, médica retirada con un carácter duro como el acero. Sofía, de 29 años, fotógrafa obsesionada con capturar lo extremo. Diego, de 36 años, el guía experimentado que siempre cargaba el mapa. Y yo, la que los arrastró a esta locura. El primer día fue perfecto. Aire fresco cortando la cara. Senderos serpenteantes bajo un sol tímido. Y una noche estrellada que nos envolvió con su brillo helado. Pero al segundo día,
Algo oscuro se despertó en esas montañas. Algo que nos miró desde las sombras y no nos soltó jamás. Habíamos salido al alba, trepando por un terreno escarpado que rasgaba las botas. La vegetación se cerraba como un muro vivo y los mapas de Diego empezaban a fallar, las líneas torcidas perdiéndose en la realidad. Al mediodía llegamos a un acantilado que caía en un valle profundo, negro como un abismo hambriento. Sofía, siempre adelante, gritó emocionada. ¡Tienen que ver esto! Corrimos hacia ella y lo encontramos. Una cueva oculta tras arbustos retorcidos, su entrada pequeña pero enmarcada por piedras apiladas, como si alguien hubiera querido sellarla o señalarla. Esto no está en el mapa, dijo Diego, frunciendo el ceño mientras tocaba las rocas musgosas. ¿Un refugio viejo?, sugirió Pablo, pero Carla negó con la cabeza. Parece más un altar. El aire se sentía pesado, cargado de un frío que no explicaba el sol. Pablo, con esa chispa temeraria que lo definía, sacó su linterna y se agachó para entrar. «Voy a echar un vistazo», dijo, su voz resonando en la penumbra. Minutos después, nos llamó. «Es enorme aquí dentro. Vengan». No pude resistir la curiosidad. Dejamos las mochilas atadas a un árbol y lo seguimos, linternas en mano. La cueva se abrió en una cámara amplia, las paredes brillando con vetas minerales que reflejaban la luz como espejos rotos. «Esto es increíble», susurró Sofía, disparando su cámara sin parar. Pero el aire era denso, húmedo, con un olor metálico que se pegaba a la garganta. Entonces lo vimos, un círculo de piedras en el suelo, cenizas viejas en el centro y marcas talladas que giraban en patrones extraños como si alguien hubiera escrito un idioma muerto. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Carla, su voz cortante rompiendo el silencio. «Tal vez un ritual», dijo Pablo, pero su tono temblaba. Diego quiso seguir explorando, y aunque el miedo me arañaba el pecho, algo me empujó a avanzar. Más adentro encontramos un pozo, un agujero negro que se hundía en la tierra, más allá del alcance de nuestras luces. Un murmullo débil subió desde abajo, un susurro que erizaba la piel. «¿Lo escuchan?», preguntó Sofía, apuntando al pozo. «Es el viento», dijo Carla, pero sonaba como si se convenciera a sí misma. Diego arrojó una piedra, esperándole el eco del fondo, pero nunca llegó. El murmullo creció, transformándose en voces, graves, agudas, superpuestas en un canto retorcido que nos rodeaba. De pronto, las linternas parpadearon y murieron, sumiéndonos en una oscuridad sofocante. El murmullo se volvió palabras, incomprensibles pero vivas, apretándonos como una garra helada. «¡Algo se mueve!», gritó Pablo, y lo sentimos. Una presencia tangible, fría, deslizándose entre nosotros. El aire se llenó de un hedor podrido y un viento rugiente salió del pozo, tirándonos al suelo. En la penumbra vi algo, un cúmulo de sombras con ojos que brillaban y se desvanecían, multiplicándose como un enjambre enfermo. Sofía gritó, pero el sonido se perdió en el caos. «¡Salgamos!», rugió Diego, y corrimos, tropezando, raspándonos contra las paredes hasta que la luz del día nos golpeó como un salvavidas. Pero el horror no terminó. Al llegar al campamento, las mochilas estaban destrozadas,
la tienda de Pablo hecha trizas y los mismos símbolos tallados rodeaban el suelo. Esa noche nadie durmió. Las voces susurraban desde los árboles, el viento, el arroyo, un coro que taladraba la cabeza. Al amanecer, empacamos y huimos, el silencio entre nosotros tan pesado como el miedo. Han pasado semanas, pero las voces me persiguen. Pablo desapareció días después. Su casa vacía con tierra húmeda en el suelo. A veces, en la quietud, escucho mi nombre en ese tono grave y distante. Y en la oscuridad veo destellos que me recuerdan las paredes de esa cueva. No sé qué despertamos en el pozo, pero sé que nunca debimos entrar y que esas voces aún están buscando, esperando en el abismo. El refugio subterráneo, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Mariana y tengo 26 años. Cuando la pandemia azotó como una ola furiosa, decidí escapar del caos de la ciudad. Las calles abarrotadas, las sirenas chillando, el miedo pegajoso que se colaba en cada rincón. Mi tío había dejado un rancho olvidado en las montañas de Michoacán. Un pedazo de tierra perdido entre cerros oscuros y bosques que susurraban con el viento. No había estado ahí desde niña, pero lo recordaba como un refugio polvoriento, perfecto para esconderme del mundo que se desmoronaba. Empaqué lo esencial y manejé hacia el sur, el motor rugiendo en la carretera solitaria, buscando una paz que se me escapaba como agua entre los dedos. Al llegar, el rancho estaba en ruinas. La casa de adobe crujía bajo un tejado hundido. Las ventanas rotas dejaban entrar ráfagas heladas, pero era suficiente. No necesitaba lujos, solo un lugar donde respirar. Sin embargo, lo que encontré bajo esa tierra silenciosa no era paz, sino un terror que aún me acecha con dedos fríos y ojos negros. El segundo día, mientras exploraba los alrededores, tropecé con algo extraño. Entre las hierbas secas, cerca de un cerro empinado, había una puerta metálica incrustada en el suelo, oxidada y cubierta de maleza retorcida, como si el tiempo la hubiera querido borrar. Mi corazón latió rápido, una mezcla de curiosidad ardiente y un miedo punzante que no podía explicar. Mi tío nunca mencionó esto, y mis recuerdos infantiles eran borrosos, llenos de juegos y risas, no de secretos enterrados. Pasé horas arrancando la maleza, el sudor corriéndome por la frente, hasta que la puerta quedó expuesta, grande, pesada, sellada como una tumba. Pensé que podía ser un almacén viejo, tal vez un escondite de los tiempos de la Revolución. Con una barra de hierro que encontré en el granero, hice palanca, el metal chirriando como un grito atrapado, y un olor rancio, húmedo, me golpeó la cara. Bajé con una linterna, el haz temblando en mis manos, iluminando escaleras de concreto que se hundían en la oscuridad. El túnel era estrecho, las paredes ásperas, raspándome los brazos, y el sonido de gotas cayendo resonaba como un latido lejano. Al fondo, una cámara se abrió ante mí, un espacio amplio, cargado de muebles carcomidos, cajas apiladas que crujían bajo su propio peso y herramientas oxidadas que parecían gritar abandono. En el centro, una mesa vieja estaba cubierta de papeles amarillentos, fotos borrosas y cuadernos que se deshacían al tocarlos. Revisé con manos temblorosas, el aire denso oprimiéndome el pecho. Las notas estaban llenas de garabatos torcidos, símbolos que giraban como pesadillas.
y una foto en blanco y negro mostraba a 5 personas frente a la puerta, rostros serios mirando a la cámara. Pero, al fondo, apenas visible, había una silueta pequeña, deforme, que no encajaba, como un error que el tiempo no pudo borrar. La linterna parpadeó y un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí subir, el silencio zumbando en mis oídos, pero al cerrar la puerta sentí un peso invisible aplastándome. Los días siguientes fueron un tormento. El rancho crujía con cada ráfaga de viento y una sensación pegajosa de ser observada me seguía como una sombra. La cuarta noche, mientras apagaba las velas, escuché pasos afuera, ligeros, rápidos, moviéndose con un ritmo enfermo. Me quedé inmóvil, el corazón martillándome las costillas, esperando que pasaran, pero se acercaron, rondando la casa como un lobo hambriento. Agarré la linterna y un machete oxidado, salí al porche y apunté la luz al bosque. Nada, solo árboles oscuros balanceándose en la penumbra. Sin embargo, algo se movió en el borde de mi visión, una sombra fugaz que se desvaneció con un susurro. Esa noche no dormí. Los pasos volvieron, acompañados de murmullos bajos, palabras que se deslizaban bajo la puerta como serpientes. Al amanecer, regresé al refugio, decidida a entender. Bajé con más linternas, el aire helado mordiéndome la piel, y descubrí un pasadizo escondido tras las cajas. Lo seguí, el túnel estrechándose hasta que llegué a una sala pequeña, el suelo marcado con arañazos retorcidos. En una esquina, una puerta metálica nueva, cerrada con una cadena gruesa, vibraba con un zumbido sordo. Entonces lo escuché, un crujido lento detrás de mí. Giré la linterna y ahí estaban, criaturas pequeñas, de piel pálida y estirada, extremidades largas que se retorcían como ramas rotas, ojos negros brillando en la oscuridad. Me miraban, inmóviles, avanzando con pasos silenciosos que cortaban el aire. Corrí, el machete temblando en mi mano, sus pasos ligeros persiguiéndome como un eco enfermizo. Subí las escaleras, el aliento quemándome la garganta, y cerré la puerta con tablas arrancadas del granero. Esa noche los escuché afuera, arañando las paredes, sus murmullos colándose por las rendijas. Al amanecer, empaqué y huí, el rancho desvaneciéndose en el retrovisor. Pero el terror no se fue. En mi departamento en Morelia, los pasos resuenan en las noches quietas y a veces veo sombras pálidas en los espejos, esperando. No sé qué eran esas cosas, pero sé que ese refugio era su jaula y que al abrirlo les di un camino hacia mí. El guardián del bosque, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Víctor y tengo 33 años. Hace 2 meses me vi obligado a huir. El pasado me pisaba los talones. Una deuda que no podía pagar y hombres que no perdonan. Mi contacto en Juárez me dio un dato, un refugio oculto en los bosques de la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Una cabaña vieja entre pinos retorcidos, lejos de cualquier camino humano. Ahí estarás seguro unos días, me dijo, su voz cortante como un filo. El cruce es duro, pero nadie te encontrará. Llegué al atardecer, arrastrando pies cansados por un sendero cubierto de agujas secas, el sol muriendo tras los cerros en un resplandor rojo y enfermo.
El silencio era absoluto, un vacío opresivo que aplastaba el pecho, sin pájaros ni viento. Solo mis pasos resonando como un eco perdido. La cabaña apareció entre los árboles, pequeña y desgastada, con troncos oscuros que crujían bajo el peso del tiempo. Abrí la puerta chirriante y la penumbra me recibió con un abrazo frío. Pero lo que encontré ahí no fue refugio, fue un terror que aún me persigue con ojos invisibles. El interior era básico, una mesa coja, 2 sillas desvencijadas y un catre con un colchón apolillado que olía a humedad rancia. Dejé mi mochila y me desplomé, el agotamiento trepándome por la espalda como una sombra pesada. Intenté descansar, pero el bosque parecía vivo, sus ramas crujiendo con un susurro inquietante que no dejaba de arañar mi mente. Pasaron horas antes de que lo oyera, un ruido sordo, como si algo grande se moviera entre los arbustos, lento y deliberado. Me levanté de un salto, el corazón golpeándome las costillas, y agarré una lámpara vieja de la mesa. Me acerqué a la ventana, el vidrio sucio apenas reflejando mi rostro pálido, y encendí la luz. El haz tembloroso cortó la oscuridad, pero no vi nada. Solo troncos negros recortados contra la noche. Entonces, entre las sombras, algo se deslizó. Una silueta enorme, rápida, desapareciendo antes de que pudiera enfocarla. Apagué la lámpara y retrocedí, el sudor helado corriéndome por la nuca. Es un animal, me dije, aunque sabía que no se movía como tal. Era ágil, casi líquido, como si la oscuridad le diera forma. Me recosté en el catre, el machete que traía apretado en la mano, pero el sueño no llegó. Cada crujido del bosque era un puñal en mi calma, cada ráfaga de viento un susurro que me erizaba la piel. Al día siguiente salí a explorar, el sol pálido apenas calentando el aire. Caminé entre los pinos, el suelo crujiendo bajo mis botas, buscando señales de lo que había visto. Cuanto más me adentraba, más sentía un peso invisible siguiéndome, un aliento frío rozándome la espalda. Entonces la vi otra vez, la sombra, alta y negra, deslizándose entre los árboles con una velocidad que helaba la sangre. Mis piernas temblaron, pero fingí calma, caminando hacia la cabaña como si no la hubiera notado. La sentía vigilándome, siempre al borde de mi visión, deteniéndose cuando giraba, escondiéndose en la espesura como un juego macabro. Esa noche, el viento rugió con furia, aullando entre los pinos, y los sonidos volvieron, pasos pesados rodeando la cabaña, ramas quebrándose bajo un peso brutal. Me pegué a la ventana, el machete temblando en mi mano, el corazón latiendo como un tambor desbocado. No podía verlo, pero estaba ahí, un guardián oscuro que respiraba en la penumbra. De pronto, el silencio cayó, cortante como un cuchillo, y me atreví a mirar afuera. Entre los árboles, a pocos metros, lo vi, inmenso, su silueta apenas visible, inmóvil, pero juro que me miraba con una quietud que destrozaba los nervios. Nos observamos en una eternidad helada. No tenía ojos, pero su presencia era un grito mudo, una amenaza que se clavaba en mi alma. Corrí al catre y me escondí bajo una manta raída, el miedo ahogándome como agua negra. Los pasos volvieron, lentos, resonando en la madera, acercándose como si decidiera qué hacer conmigo. El aire se volvió denso, cargado de un hedor terroso que me revolvió el estómago. Cerré los ojos, rezando para que amaneciera, el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Cuando el sol finalmente cortó la penumbra, los sonidos se desvanecieron, pero no dormí. Salí temblando,
buscando rastros, ramas rotas, hojas pisoteadas, un camino de destrucción que no explicaba nada. Esa mañana empaqué y huí, el bosque tragándose la cabaña en mi retrovisor. No tenía destino, solo sabía que no podía quedarme. Mientras caminaba, sentía esa mirada invisible siguiéndome, un peso que no soltaba. Llegué a un pueblo días después, exhausto, la piel erizada por un frío que no venía del aire. Nadie creyó mi historia. Decían que eran osos o mi imaginación, pero yo sé lo que vi, algo que no era animal, algo que guardaba ese bosque con una paciencia hambrienta. Ahora, en mi cuarto en Chihuahua, los pasos resuenan en las noches quietas, un eco que cruza las paredes. A veces, miro por la ventana y juro que veo una sombra entre los árboles lejanos, inmóvil, esperando. No sé qué quería ese guardián, pero sé que no me ha dejado ir y que algún día volverá por mí. La casa bajo amenaza, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Ana y tengo 38 años. Vivo con mi familia en una casa vieja en las afueras de Zapotlán, Jalisco. Un lugar tranquilo rodeado de campos que murmuran con el viento. Somos 4. Mi esposo Miguel, de 40 años. Un carpintero callado con manos firmes. Mi hija Laura, de 16 años, curiosa y rebelde. Y mi hijo pequeño, Tomás, de 10 años. Un niño tímido que siempre lleva un cuaderno para dibujar. Nos mudamos hace un año buscando paz, lejos del ruido de la ciudad. Pero lo que encontramos fue un infierno que nos arrancó la calma con dedos fríos y golpes brutales. Todo empezó una noche de lluvia, cuando la tormenta rugía afuera y algo oscuro decidió que nuestra casa ya no nos pertenecía. Era viernes, el aire cargado de humedad pegajosa. Estábamos en la sala, la tele zumbando bajito, cuando un golpe seco retumbó en la puerta trasera. Miguel se levantó, frunciendo el ceño, y murmuró: «Debe ser el viento». Pero el golpe volvió, más fuerte, como si alguien aporreara con furia. «Voy a ver», dijo, agarrando una linterna. Laura se pegó a mí, sus ojos brillando con un miedo que no confesaba, mientras Tomás apretaba su cuaderno contra el pecho. Desde la ventana vi a Miguel alumbrar el patio. La lluvia caía como un telón gris, pero algo se movió entre los arbustos, una sombra rápida que cortó la luz. «No hay nadie», gritó él, regresando empapado, pero su voz temblaba, traicionando la calma que fingía. Minutos después, las luces parpadearon y murieron, sumiéndonos en una oscuridad densa que olía a tierra mojada. Los golpes se multiplicaron, en la puerta, las ventanas, el tejado, un tamborileo frenético que nos rodeaba como un animal hambriento. «¡Están entrando!», chilló Laura, señalando la cocina. Vidrios rotos crujieron bajo pasos pesados y una risa baja, rasposa, se coló por las paredes. «¡Al sótano!», ordenó Miguel, empujándonos hacia una trampilla bajo la alfombra. Bajamos a ciegas, el aire frío mordiéndonos la piel, mientras arriba los muebles se estrellaban contra el suelo con estruendos brutales. El sótano era un refugio olvidado, lleno de cajas polvorientas y telarañas que se pegaban al pelo. Nos acurrucamos tras un estante, el corazón latiéndonos como tambores desbocados. Los pasos resonaban arriba, lentos, buscando.
acompañados de un silbido enfermizo que helaba la sangre. «¿Qué quieren?», susurró Laura, pero no había respuesta. Miguel revisó el sótano con la linterna y encontró un túnel angosto tras una pared falsa. «Esto no estaba en los planos», dijo, su voz cortada por el miedo. Era un pasaje húmedo, excavado en la tierra, que olía a podredumbre antigua. No teníamos opción. Los pasos se acercaban, la trampilla crujiendo bajo un peso invisible. Entramos al túnel, arrastrándonos por el barro resbaloso, la linterna parpadeando como si también quisiera escapar. El silbido nos seguía, un eco que rebotaba en las paredes, y juro que sentí un aliento frío rozándome la nuca. Salimos a un campo a 100 metros de la casa, la lluvia azotándonos la cara, y corrimos hasta la carretera, el pánico quemándonos las piernas. Un vecino nos recogió, y desde su camioneta vi nuestra casa, las ventanas destrozadas, una sombra inmóvil en la puerta, mirándonos con una quietud que destrozaba los nervios. Regresamos al amanecer con la policía, pero no había rastro. Ni huellas, ni vidrios rotos, solo la casa intacta como si nada hubiera pasado. Los agentes nos miraron con burla, pero nosotros sabíamos la verdad. Nos mudamos a Guadalajara días después, dejando todo atrás. Sin embargo, el terror no se quedó en Zapotlán. A veces, en la noche, escucho golpes suaves en la puerta, y Laura jura que ve sombras en las ventanas. Tomás dibuja lo mismo una y otra vez, una figura alta, sin rostro, parada en la lluvia. No sé qué quería esa cosa, pero sé que nos encontró una vez y que sigue buscándonos. Los lobos de la sierra, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo José Luis y tengo 42 años. Soy cazador desde que mi padre me puso un rifle en las manos a los 12, recorriendo las sierras de Durango como si fueran mi patio trasero. Conozco cada sendero retorcido, cada arroyo helado que corta la piedra y el aullido lejano de los lobos que rondan estas tierras. Hace 3 semanas subí a la Sierra Madre Occidental tras un rumor, un venado enorme, más grande que cualquier presa que hubiera visto, merodeando cerca del Cerro del Diablo. Era diciembre. El frío mordía como un perro rabioso, y una tormenta de nieve se avecinaba, rugiendo desde el horizonte con nubes negras y hambrientas. Me preparé con mi rifle, una linterna potente y un morral con lo justo, confiado en mi instinto curtido por años. Pero lo que encontré en esas montañas no fue un trofeo. Fue un terror que aún me acecha con pasos silenciosos y ojos que brillan en la oscuridad. El ascenso fue brutal, el viento aullando entre los pinos, la nieve empezando a caer en copos gruesos que cegaban la vista. Llegué al anochecer a un claro rodeado de árboles desnudos, sus ramas crujiendo como huesos viejos. El aire olía a tierra mojada y algo más, un hedor metálico que me erizó la nuca. Encendí una fogata, las llamas bailando con dificultad bajo la ventisca, y revisé el terreno. Huellas frescas de venado, profundas, pero mezcladas con otras más grandes, torcidas, como si algo hubiera pisado con saña. Lobos, pensé, aunque no había aullidos, solo un silencio cortante que pesaba como una losa. Me acomodé contra un tronco, el rifle cruzado sobre el pecho, esperando que la presa apareciera al alba. Entonces los escuché, un crujido seco, ramas quebrándose a lo lejos, pasos que resonaban en la nieve. Apunté la linterna, el haz
temblando en mis manos, y vi ojos brillando entre los árboles. 2, 4, 6 pares, destellando como brasas en la penumbra. Lobos, pero no como los conocía. Eran enormes, sus siluetas deformes recortadas contra la nieve, moviéndose con una lentitud predator que helaba la sangre. Disparé al aire, el eco retumbando en el valle, pero no huyeron. Avanzaron, rodeándome con un cerco invisible que apretaba el aire. El fuego crepitaba, lanzando sombras retorcidas, y un aullido grave, profundo, desgarró la noche, un sonido que no venía de sus gargantas, sino de algo más grande, algo escondido. Corrí, el rifle golpeándome la espalda, la nieve hundiéndose bajo mis botas. Los pasos me seguían, rápidos, implacables, un tamborileo que resonaba en mi cabeza como un martillo. Tropecé con una raíz oculta, el frío quemándome las manos al caer, y giré para enfrentarlos. La linterna iluminó sus cuerpos, flacos, con piel estirada sobre huesos afilados, ojos negros que no parpadeaban, y un hedor podrido que llenaba el aire. Disparé otra vez, el fogonazo cortando la oscuridad, y uno cayó. Pero los demás no se inmutaron, avanzando con una calma enferma que destrozaba los nervios. ¡Fuera!, grité, mi voz quebrándose en el viento. Pero el aullido volvió, más cerca, vibrando en mis costillas como un trueno subterráneo. Encontré refugio en una cabaña abandonada a unos metros, las tablas crujiendo bajo mi peso al entrar. Cerré la puerta con un tronco podrido, el corazón latiéndome en la garganta, y me pegué a la ventana rota. Los lobos estaban ahí, inmóviles, mirándome con esos ojos vacíos que perforaban el alma. Pero entonces el suelo tembló, un rugido sordo subiendo desde la tierra, y algo más salió de la tormenta. Una figura enorme, borrosa en la nieve, con cuernos torcidos y extremidades que se retorcían como raíces vivas. No era un lobo, no era nada que conociera. Era un guardián oscuro, un rey de esas bestias, y su presencia aplastó el aire con un frío antinatural. Pasé la noche acurrucado en un rincón, el rifle temblando en mis manos, escuchando sus pasos rodear la cabaña. Los lobos aullaban en coro, un canto fúnebre que arañaba la mente, pero no atacaron. Al amanecer, el silencio volvió, cortante como un cuchillo, y me atreví a salir. No había huellas ni cuerpos, solo la nieve intacta y un olor metálico flotando en el aire. Bajé la sierra tambaleándome, el miedo quemándome las entrañas, y juré no volver al Cerro del Diablo. En mi casa en Durango, intento olvidar, pero los aullidos resuenan en las noches quietas, y a veces veo ojos brillando en la ventana, inmóviles, esperando. No sé qué era esa cosa, pero sé que me vio, y que algún día esos lobos vendrán por mí. Susurros en tongas, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Elena y tengo 31 años. Trabajo como guardabosques en la selva lacandona, Chiapas. Un rincón verde y salvaje, donde los árboles se alzan como gigantes antiguos y el aire respira con un pulso húmedo y vivo. Hace 6 meses me asignaron una cabaña solitaria en el corazón del bosque, un puesto remoto para vigilar la tala ilegal y proteger lo que queda de esta tierra sagrada. Llegué con mi mochila gastada, un radio que crepitaba como un anciano tosiendo, y una linterna que cortaba la penumbra espesa. El primer mes fue pura rutina.
Caminatas largas bajo un sol abrasador, el canto de las aves llenando el aire y noches silenciosas que envolvían la cabaña con un manto fresco. Pero hace unas semanas algo cambió. El bosque empezó a susurrar y lo que escuché no era el viento ni los animales, eran voces que se clavaban en mi mente como espinas heladas. Todo comenzó una tarde, mientras marcaba un sendero cerca del río Usumacinta. La selva estaba quieta, el calor pegajoso apretándome la piel, cuando un murmullo bajo rozó mis oídos. Era suave, lejano, como si alguien hablara al otro lado de los árboles. Me detuve, el machete temblando en mi mano, y giré buscando el origen. «Hola», grité, mi voz rebotando en la espesura, pero solo respondió el silencio, denso y burlón. Pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando con mi cabeza tras horas bajo el sol. Seguí caminando, pero el murmullo volvió, más claro, deslizándose entre las hojas como un río invisible. No eran palabras que entendiera, sino un coro retorcido que erizaba la piel, un eco que parecía saber mi nombre. Esa noche, en la cabaña, el radio crepitó sin señal y el murmullo se coló por las rendijas de madera. Encendí la linterna, el haz tembloroso alumbrando las paredes, pero afuera no había nada, solo sombras danzando entre los árboles. Me dije que era el río, el viento, cualquier cosa lógica, pero el sueño no llegó. Al día siguiente, mientras patrullaba, encontré algo que me heló la sangre. Un círculo de ramas entrelazadas en el suelo, perfecto, como si alguien lo hubiera tejido con manos precisas. Alrededor, marcas en la tierra, huellas pequeñas que no reconocía, torcidas como si algo hubiera arrastrado su peso. Saqué fotos con mi celular, el corazón latiéndome en la garganta, pero las imágenes salieron borrosas. Un caos de sombras que no explicaba nada. Las noches siguientes fueron un tormento. Los susurros crecieron, rodeando la cabaña como un cerco vivo. Palabras que se retorcían en mi cabeza sin sentido. A veces escuchaba pasos ligeros crujiendo en las hojas secas. Y una vez, un golpe seco en la puerta me arrancó un grito. Alumbré desde la ventana, pero el bosque estaba inmóvil, mirándome con una quietud que destrozaba los nervios. Decidí investigar más profundo, siguiendo el río, hasta una cascada oculta que rugía con furia contenida. Ahí lo vi, un muñeco de ramas, colgando de un árbol, con ojos de piedra negra que brillaban bajo la luz de mi linterna. El aire se volvió frío, antinatural, y los susurros se alzaron en un grito. «Tú los despertaste», dijo una voz grave, clara, cortando el rugido del agua. Corrí de vuelta, el pánico quemándome las piernas, las ramas arañándome como dedos vivos. En la cabaña me encerré, el machete apretado en la mano, mientras los susurros se convertían en risas bajas, burlonas, que perforaban las paredes. Pasé la noche despierta, los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo una presencia que se arrastraba afuera, esperando. Al amanecer el silencio volvió, pero el muñeco estaba frente a mi puerta, inmóvil, sus ojos de piedra clavados en mí. Lo quemé con gasolina, las llamas crepitando con un chillido extraño, pero el humo olía a carne podrida, y las cenizas dejaron un símbolo torcido en la tierra. Pedí mi traslado esa semana, huyendo de la selva con el corazón en un puño. Ahora, en mi casa en Tuxtla, intento olvidar,
pero los susurros me siguen. Resuenan en las noches quietas, un eco que se cuela por las ventanas y a veces, en el patio, encuentro ramas torcidas que no estaban ahí antes. Mi celular guarda una foto que no recuerdo tomar. El muñeco, de pie entre los árboles, mirándome con una sonrisa que las ramas no deberían formar. No sé qué desperté en esa selva, pero sé que no me ha dejado ir y que esas voces aún me buscan en la penumbra. El valle, que roba con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Camila y tengo 29 años. Soy fotógrafa freelance, siempre buscando paisajes que corten el aliento, lugares que nadie más se atreva a capturar. Hace un mes, escuché de un valle escondido en la Sierra de Sonora, cerca de la frontera con Arizona. El Valle del Silencio, un rincón olvidado donde los árboles crecen torcidos y el viento susurra como un lamento atrapado. Llegué en mi camioneta vieja, el motor rugiendo por caminos polvorientos, con mi cámara colgando del cuello y un morral lleno de rollos y baterías. Era octubre, el sol abrasador quemándome la piel, pero el aire traía un frío extraño, un escalofrío que no explicaba el desierto. Acampé al borde del valle, una planicie rodeada de cerros oscuros que se alzaban como guardianes mudos, y al caer la noche, sentí que algo me observaba desde la penumbra. No sabía entonces que ese valle no solo roba cosas, roba pedazos de ti hasta que no queda nada. La primera mañana fue tranquila. Fotografié amaneceres dorados que bañaban los árboles retorcidos, sus ramas desnudas arañando el cielo como dedos huesudos. El silencio era absoluto, un vacío que zumbaba en los oídos, roto solo por el clic de mi cámara. Pero al mediodía noté algo raro. Mi brújula giraba sin sentido, las agujas temblando como si el norte se hubiera perdido. Revisé mi mochila para anotarlo y faltaba un rollo de película. Lo habré dejado en la camioneta, murmuré, aunque sabía que no era cierto. Esa noche, el viento empezó a soplar, un aullido grave que sacudía la tienda, y desperté con un sobresalto. Mi linterna había desaparecido del lado de mi sleeping bag. Busqué frenética, el corazón latiéndome en la garganta, pero no estaba en ningún lado. Al segundo día, el valle se volvió hostil. Caminé hacia el centro, donde los árboles formaban un círculo perfecto, sus troncos negros brillando con un musgo viscoso que olía a podredumbre. Fotografié cada detalle, pero al revisar las fotos en mi cámara digital, algunas estaban borrosas, como si una sombra las hubiera manchado. Regresé al campamento al atardecer, y mi fogata estaba apagada, las cenizas esparcidas como si alguien las hubiera pisoteado. Mi termo, que había dejado junto a la tienda, también se esfumó. El pánico crecía, una garra helada apretándome el pecho, pero me dije que eran animales, el viento, cualquier cosa racional. Esa noche, los susurros nachalí, voces bajas, entrecortadas, deslizándose desde los cerros, diciendo cosas que no entendía, pero que perforaban mi calma. Al tercer día, encontré la cabaña. Estaba escondida entre los árboles, una estructura podrida de madera y adobe, con un tejado hundido que crujía bajo su propio peso. La puerta colgaba de una bisagra rota, y dentro el aire era denso, cargado de un hedor terroso que me revolvió el estómago. En una pared, alguien había tallado con saña: «Si estás aquí, ya te tienen». Mi piel se erizó, el mensaje quemándome los ojos, pero no pude moverme. En el suelo había restos de mi equipo.
el rollo de película rasgado, el termo abollado y mi linterna destrozada, como si algo los hubiera reclamado y luego los hubiera escupido de vuelta. Saqué una foto del lugar, el flash cortando la penumbra, y un crujido resonó detrás de mí. Giré, pero solo vi sombras danzando entre los árboles, rápidas, fugaces, mirándome con una quietud que destrozaba los nervios. Esa noche, el valle cobró vida. Los susurros se convirtieron en gritos lejanos, un coro enfermo que rebotaba en los cerros, y algo golpeó mi tienda con fuerza, rasgando la tela con un sonido desgarrador. Corrí afuera, la cámara temblando en mis manos, y apunté el flash. Nada. Solo el viento aullando y los árboles temblando, como si respiraran. Pero al revisar las fotos después, lo vi. Una figura borrosa, alta, sin rostro, parada a metros de mi tienda, inmóvil entre las sombras. Empaqué al amanecer, el terror quemándome las entrañas, y manejé sin mirar atrás, el valle desvaneciéndose en el retrovisor. Ahora, en mi casa en Hermosillo, el valle me sigue. Pierdo cosas pequeñas, llaves, fotos, recuerdos que se esfuman sin rastro. Las imágenes del Valle del Silencio están en mi computadora, pero algunas se borran solas y otras muestran esa figura, más cerca cada vez, mirándome desde la pantalla. Mi memoria también falla. Olvido nombres, días, pedazos de mí que el valle se llevó. No sé qué quería, pero sé que no terminé de escapar y que algún día no quedará nada de mí para robar. El triángulo silencioso, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Valeria y tengo 34 años. Soy geóloga, acostumbrada a desentrañar los secretos de la Tierra con mapas y martillos. Hace un año me uní a un equipo para explorar el Triángulo del Silencio, una zona perdida en las llanuras de Tamaulipas, cerca del río Bravo. Éramos 5. Luis, de 28 años, un físico entusiasta con ojos brillantes. Marcela, de 39 años, bióloga callada pero precisa. Rodrigo, de 45 años, ingeniero gruñón que cargaba el equipo pesado. Yo, midiendo rocas. Y nuestro guía, don Raúl, de 60 años, un ranchero curtido que conocía cada rincón de esas tierras áridas. Nos habían contratado para estudiar anomalías magnéticas reportadas por los locales, brújulas locas, radios mudos y desapariciones que nadie explicaba. Llegamos en abril, el sol abrasador quemándonos la piel, pero lo que encontramos no fue ciencia, fue un abismo que nos tragó con un silencio ensordecedor. El primer día fue rutina. Instalamos sensores en un valle seco, el viento rugiendo entre arbustos espinosos. Don Raúl nos advirtió: aquí el aire se calla de repente. No se fíen. Pensé que exageraba, pero al mediodía el radio crepitó y murió. Las agujas de nuestras brújulas girando como si buscaran un norte perdido. Es el magnetismo, dijo Luis, anotando febril, pero su voz temblaba. Al caer la tarde, una luz verde parpadeó en el horizonte, tenue, flotando como un fuego fatuo. Marcela apuntó su cámara, pero las fotos salieron negras, vacías. Esa noche, acampados bajo un cielo sin estrellas, un zumbido grave vibró en el aire, un sonido que no venía de afuera, sino de dentro de nuestras cabezas, apretándonos el cráneo como una garra helada. Al segundo día, el valle cambió. Caminábamos midiendo coordenadas cuando el zumbido volvió, más fuerte, acompañado de un destello verde que cortó el cielo. Los sensores enloquecieron.
las pantallas parpadeando con números imposibles, y el aire se torció. Los árboles lejanos parecían doblarse, el horizonte ondulando como un espejismo enfermo. «Esto no es natural», murmuró Rodrigo, dejando caer su martillo. Don Raúl se santiguó, sus ojos oscuros clavados en la luz. Entonces, Luis gritó: «¡Miren el suelo!». Bajo nuestros pies, la tierra estaba marcada con líneas torcidas, un patrón que giraba como un laberinto vivo. Intentamos grabarlo, pero las cámaras fallaron, las baterías drenándose en segundos. Esa noche, el campamento se volvió un infierno. El zumbido creció, un rugido sordo que perforaba los oídos, y la luz verde se alzó sobre nosotros, pulsando como un corazón enfermo. Marcela desapareció primero. Salió a revisar un sensor y no volvió. La buscamos, gritando su nombre, pero el silencio se la tragó, un vacío que devoraba el sonido. Horas después, Rodrigo se desplomó, balbuceando sobre sombras que lo seguían, y cuando despertó, no recordaba quién era. Don Raúl nos arrastró a la camioneta, su voz cortante: «Nos vamos». Pero el motor no arrancó, y el zumbido nos rodeó, un coro invisible que retorcía la mente. Luis se quedó mirando la luz, inmóvil, y cuando lo toqué, sus ojos estaban vacíos, blancos como la niebla. No sé cómo escapé. Corrí a ciegas, el valle doblándose a mi alrededor, el tiempo deshaciéndose como arena. Tropecé con un pedazo de metal retorcido, frío al tacto, y lo guardé sin pensar. Horas después, o días, no lo sé, un ranchero me encontró en una carretera, delirando, con el metal apretado en la mano. El equipo nunca volvió. Dicen que se perdieron en una tormenta, pero yo sé la verdad. Regresé a Ciudad Victoria, pero el triángulo me sigue. El zumbido resuena en mis sueños, un eco que taladra mi cabeza, y a veces veo destellos verdes en los espejos. El metal que traje está en mi escritorio, cubierto de símbolos que no entiendo. Y cada noche siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando que lo devuelva. La cabaña en la tormenta, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Roberto y tengo 37 años. Soy guía de montaña en las tierras salvajes de Guerrero, cerca de la Sierra del Tigre, donde los cerros se alzan como bestias dormidas y los ríos rugen con furia contenida. Hace un mes llevé a un grupo de turistas a explorar un sendero remoto. 3 días de caminata bajo un cielo que prometía lluvia y aventura. Pero el clima se torció rápido. Una tormenta feroz nos atrapó al segundo día, el viento aullando como un lobo hambriento, la lluvia azotándonos con dedos helados. Perdimos el camino entre la neblina espesa, y con el grupo temblando y exhausto, encontré una cabaña vieja escondida entre los árboles, sus tablas crujiendo bajo un tejado podrido. Pensé que sería nuestro refugio, un respiro del infierno que nos perseguía. Pero lo que hallé dentro no fue salvación, fue un terror que aún me acecha con pasos lentos y susurros que cortan la noche. La puerta cedió con un chirrido enfermo, el aire dentro oliendo a moho rancio y madera húmeda. Los turistas, 2 hombres y una mujer, todos citadinos sin experiencia, entraron agradecidos, sacudiéndose la lluvia de la ropa. «¡Qué suerte!», dijo uno, mientras encendía una lámpara de queroseno que colgaba de una viga torcida.
La luz temblorosa alumbró el interior. Una mesa coja, un catre destrozado y paredes marcadas con arañazos profundos, como si algo hubiera intentado escapar. Encontré un cuaderno en el suelo, sus páginas amarillentas crujiendo al tocarlas. Era un diario, escrito con letra temblorosa. No salgan de noche. Está afuera. Siempre está afuera. Mi piel se erizó. El mensaje quemándome los ojos, pero no dije nada. No quería asustarlos más. La tormenta rugía afuera, los truenos retumbando en los cerros como tambores enfurecidos. Nos acomodamos como pudimos, el frío mordiéndonos los huesos, cuando un golpe seco resonó en la puerta. Todos nos miramos, el silencio cortante apretándonos el pecho. «Es el viento», murmuré, pero al acercarme a la ventana, vi algo moverse en la lluvia. Una sombra alta, borrosa, deslizándose entre los árboles con una lentitud predator. «¿Qué fue eso?», susurró la mujer, su voz temblando. No respondí. Agarré mi machete y me pegué a la pared, el corazón latiéndome en la garganta. Los golpes volvieron, más fuertes, acompañados de un crujido lento, como pasos pisando ramas rotas. Leí más del diario, las manos temblándome bajo la lámpara. Vino con la tormenta. «No duerme, no para», decía una entrada, fechada 10 años atrás. «Si escuchas los pasos, no mires». El último renglón estaba garabateado con desesperación. «Me encontró». El aire se volvió denso, un hedor terroso colándose por las rendijas, y los turistas empezaron a susurrar entre ellos, el pánico creciendo como una marea helada. Entonces lo escuchamos, pasos pesados, deliberados, rodeando la cabaña, un ritmo enfermizo que perforaba el rugido de la lluvia. «¡Cierren todo!», ordené, pero las ventanas eran frágiles y la puerta apenas resistía los embates del viento. La lámpara parpadeó y murió, sumiéndonos en una oscuridad sofocante. Los pasos se detuvieron frente a la puerta y un murmullo bajo, grave, se deslizó adentro, como si algo hablara en un idioma muerto. «No mires», repetí en mi cabeza, pero uno de los hombres se acercó a la ventana, la linterna temblando en su mano. «No hay nada», gritó, pero su voz se quebró en un alarido cuando algo golpeó el vidrio, astillándolo con un estruendo brutal. Corrimos al fondo, acurrucados tras la mesa, mientras los pasos rodeaban de nuevo, más rápidos, más cerca, acompañados de un raspado que arañaba las paredes. Pasamos la noche así, mudos, el terror quemándonos las entrañas hasta que el amanecer trajo un silencio cortante. Salimos temblando, la tormenta desvaneciéndose en un cielo gris, y la cabaña estaba intacta, como si nada hubiera pasado, pero el diario había desaparecido, y en su lugar, un símbolo torcido estaba tallado en la mesa. Bajamos la sierra en silencio, el grupo jurando no volver, y yo regresé a Chilpancingo con el alma en un puño. Ahora, cada noche, escucho pasos lentos afuera de mi casa, un eco que cruje en la quietud, y a veces, en los espejos, veo una sombra alta que no debería estar ahí. No sé qué vivía en esa cabaña, pero sé que me vio, y que la tormenta lo trajo hasta mí. El refugio fantasma, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Isabel y tengo 27 años. Soy una andarina empedernida, siempre buscando caminos olvidados que me saquen del ruido de la vida. Hace 3 semanas
Decidí explorar la Sierra del Fantasma, un rincón perdido en Zacatecas donde los cerros se alzan como sombras mudas y el viento susurra leyendas que nadie cree. Llegué con mi mochila gastada, botas curtidas y una linterna que cortaba la penumbra, buscando un escape en la soledad de esas tierras áridas. Era noviembre, el frío punzante calándome los huesos, y una niebla espesa comenzó a caer al atardecer, envolviéndome como un sudario helado. Caminé horas entre peñascos y arbustos secos, hasta que la oscuridad me obligó a buscar refugio. Entonces la vi, una cabaña vieja, medio derruida, sus tablas crujiendo bajo un tejado que parecía suspirar. Pensé que era mi salvación, pero lo que encontré ahí no fue descanso. Fue un terror que aún me persigue con pasos que resuenan en la nada. La puerta colgaba floja, chirriando con cada ráfaga de viento, y el aire dentro olía a polvo viejo y algo más, un hedor metálico que erizaba la piel. Entré temblando, la linterna alumbrando un interior desolado, una mesa rota, un colchón podrido en una esquina, y paredes marcadas con arañazos torcidos, como si algo hubiera arañado su salida. Me senté en el suelo, el frío mordiéndome las piernas, y saqué una manta de mi mochila. El silencio era denso, aplastante, roto solo por el crujido de la madera y el goteo lejano de la lluvia que empezaba a caer. Intenté dormir, pero un golpe sordo me arrancó el aliento. Algo golpeó la pared desde afuera, un sonido seco que resonó en mi pecho como un tambor enfermo. Encendí la linterna y apunté a la ventana, el vidrio sucio reflejando mi rostro pálido. No vi nada, solo niebla girando en la penumbra, pero los golpes volvieron, más rápidos, rodeando la cabaña como un cerco vivo. «Es el viento», murmuré, aunque sabía que mentía. Me pegué a la pared, el corazón latiéndome en la garganta, y escuché pasos, lentos, pesados, crujiendo en la grava afuera. Apagué la luz, el miedo quemándome las entrañas, y me quedé quieta, rezando para que pasaran. Pero los pasos se detuvieron frente a la puerta, y un murmullo bajo, grave, se coló por las rendijas, un sonido que no era humano, que perforaba la mente como un cuchillo helado. Saqué mi celular para grabar, la pantalla temblando en mis manos, pero la batería murió en segundos, dejándome ciega en la oscuridad. Los pasos volvieron, más cerca, acompañados de un golpeteo rítmico, como dedos huesudos tamborileando en la madera. Me arrastré al colchón, la manta apretada contra el pecho, y cerré los ojos, el pánico apretándome como una garra. El aire se volvió frío, antinatural, y juro que sentí un aliento rozándome la nuca, húmedo y podrido. «No mires», me dije, pero la curiosidad me traicionó. Abrí los ojos y vi una sombra alta, borrosa, parada en la ventana, inmóvil, mirándome con una quietud que destrozaba los nervios. Pasé la noche así, acurrucada, el cuerpo temblando bajo la manta, mientras los pasos y murmullos giraban alrededor como un torbellino enfermo. Al amanecer, el silencio cayó, cortante como un filo, y me atreví a salir. La cabaña estaba rodeada de huellas, grandes, torcidas, hundidas en la tierra húmeda, pero no había rastro de quien las dejó. Revisé el lugar con la luz del día. Las paredes tenían más arañazos, frescos, y en la puerta un símbolo extraño estaba tallado, un círculo con líneas que giraban como un grito mudo. Empaqué y huí, los cerros desvaneciéndose en mi espalda,
el corazón latiéndome en un puño. En mi casa en Zacatecas intento olvidar, pero los pasos resuenan en las noches quietas, un eco que cruza las paredes. A veces encuentro polvo rojo en mis botas, como si el valle me hubiera seguido, y en los espejos veo destellos de esa sombra, inmóvil, esperando. Un amigo me dijo que esa cabaña se quemó hace décadas, que no queda nada en ese lugar, pero yo sé lo que vi. No sé qué era ese refugio fantasma, pero sé que me encontró y que su silencio aún me reclama en la penumbra. Sombras en la nieve, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Daniela y tengo 25 años. Siempre he sentido que la naturaleza me llama. Sus silencios vastos y sus secretos escondidos bajo la tierra. Hace un mes decidí pasar una semana en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, cerca del pueblo de Madera, donde los pinos se alzan como centinelas oscuros y la nieve cae como un manto helado. Llegué con mi mochila, una cámara para capturar la belleza cruda del invierno y una tienda que crujía bajo el viento cortante. Era enero, el frío mordiendo como un lobo hambriento, y una tormenta se avecinaba, rugiendo desde los cerros con nubes negras que devoraban el cielo. Acampé en un claro, rodeada de árboles desnudos que susurraban con la ventisca. Pero lo que empezó como un retiro tranquilo se convirtió en un terror que aún me persigue con sombras que danzan en la nieve. La primera noche fue calma, el fuego crepitando bajo la nieve suave, la linterna alumbrando un mundo blanco y silencioso. Pero al amanecer, algo cambió. Encontré huellas alrededor de mi tienda, grandes, torcidas, como si algo pesado hubiera rondado en la oscuridad. Un oso, pensé, aunque las marcas eran raras, con dedos largos que no encajaban. Seguí mi rutina, fotografiando los pinos cubiertos de hielo, pero el aire se sentía denso, un peso invisible apretándome el pecho. Al mediodía, la tormenta golpeó con furia, el viento aullando entre los árboles, y me refugié en una cabaña abandonada que encontré a unos metros, sus tablas crujiendo como si suspiraran bajo la nieve. Adentro, el frío era cortante, el suelo cubierto de polvo blanco que se colaba por las rendijas. Había una mesa rota y un montón de leña podrida, pero en la pared, marcas frescas me helaron la sangre, arañazos profundos, como garras rasgando la madera, y una huella de mano torcida, más grande que la mía, impresa en el polvo. Saqué mi cámara, el flash cortando la penumbra, pero un crujido resonó afuera, lento, deliberado, como pasos hundiéndose en la nieve. Me asomé por la ventana, el vidrio sucio empañado por mi aliento, y vi una sombra moverse entre los árboles, alta, borrosa, deslizándose con una quietud que erizaba la piel. ¿Quién anda ahí?, grité, mi voz temblando en el viento, pero solo respondió el aullido de la tormenta. Los pasos volvieron esa noche, rodeando la cabaña con un ritmo enfermizo que perforaba el rugido del viento. Encendí la linterna, el haz temblando en mis manos, pero la luz apenas cortaba la neblina blanca afuera. Entonces escuché un golpe seco en la puerta, un sonido que retumbó en mi pecho como un tambor roto. Me pegué a la pared, el corazón latiéndome en la garganta, y los golpes crecieron, rápidos, insistentes, acompañados de un murmullo bajo, grave, que se colaba por las tablas como un lamento atrapado. «No mires», me dije, pero el miedo me traicionó,
Apunté la linterna a la ventana y vi una figura inmóvil, recortada contra la nieve, sus extremidades largas temblando como ramas vivas. Pasé la noche despierta, acurrucada bajo mi chamarra, el frío quemándome los dedos, mientras los pasos y murmullos giraban alrededor como un torbellino helado. Al amanecer, el silencio cayó, cortante como un cuchillo, y salí temblando. La nieve estaba marcada con más huellas, un camino torcido que se perdía entre los pinos, y en la puerta, un símbolo extraño estaba tallado, un círculo con líneas que giraban como un grito mudo. Empaqué y bajé la sierra, el terror trepándome por la espalda, pero en el pueblo, un leñador me miró raro cuando conté mi historia. Esa cabaña se quemó hace 20 años, dijo, su voz grave cortando el aire. Nadie sube ahí desde que un grupo desapareció en la nieve. Regresé a mi casa en Chihuahua, pero las sombras me siguen. Los pasos resuenan en las noches quietas, un eco que cruza las paredes, y a veces encuentro nieve en mis botas aunque no he salido. Las fotos de ese día están en mi cámara, pero algunas muestran esa figura, más cerca, mirándome desde la penumbra. No sé qué vivía en esa nieve, pero sé que me vio y que su frío aún me reclama en la oscuridad. El extraño de Denali, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Mateo y tengo 23 años. Soy un caminante solitario, atraído por los lugares donde la naturaleza respira con un pulso antiguo y salvaje. Hace 2 meses decidí explorar la Sierra de las Ánimas, un rincón perdido en San Luis Potosí, donde los cerros se alzan como fantasmas oscuros y el aire susurra con un frío que cala los huesos. Llegué con mi mochila ligera, botas gastadas y una linterna que cortaba la penumbra, buscando esa paz que solo encuentro lejos de todo. Era octubre, el cielo gris pesando sobre los árboles desnudos, y la soledad me envolvía como un manto helado. Pero esa noche, en el corazón de la sierra, algo me encontró. Un extraño que no pertenecía a este mundo, y su presencia aún me persigue con ojos que brillan en la oscuridad. Caminé todo el día, subiendo senderos retorcidos entre peñascos y arbustos secos, el sol muriendo en un resplandor rojo y enfermo. Al anochecer, acampé en un claro rodeado de pinos, el viento aullando con un lamento lejano que erizaba la piel. Encendí una fogata, las llamas crepitando bajo la brisa cortante, y me senté a escuchar el silencio, un vacío denso que zumbaba en los oídos. Pero entonces lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una figura inmóvil, alta y delgada, recortada contra la penumbra. Sus ojos brillaban, 2 puntos verdes que perforaban la noche, y aunque estaba lejos, sentí su mirada clavarse en mí como un cuchillo helado. ¿Quién anda ahí?, grité, mi voz temblando en el viento, pero no respondió. Solo me miró, quieto, como un guardián mudo. Apagué la fogata y me metí en la tienda, el corazón latiéndome en la garganta. Pero los pasos vinieron después, lentos, crujiendo en la tierra seca, acercándose con un ritmo enfermizo que cortaba el aire. Encendí la linterna, el haz temblando en mis manos, y apunté afuera. Nada, solo sombras danzando entre los pinos, pero los pasos seguían, rodeando mi campamento, acompañados de un murmullo bajo, grave, que se deslizaba como un río oscuro. Me quedé inmóvil, el miedo quemándome las entrañas, y juro que vi su sombra pasar por la tela de la tienda, larga y torcida, deteniéndose justo frente a la entrada. No respiré, no me moví, esperando que se fuera, pero su presencia pesaba,
un frío antinatural colándose por las costuras. Al amanecer, el silencio volvió, cortante como un filo, y salí temblando. Encontré huellas alrededor, humanas, pero grandes, con dedos largos que se hundían en la tierra como garras. Seguí explorando, el pánico trepándome por la espalda, y al mediodía llegué a una cueva oculta tras un peñasco. Adentro, el aire era húmedo, cargado de un hedor terroso que revolvía el estómago, y las paredes estaban talladas con símbolos torcidos, círculos y líneas que giraban como gritos mudos. En el suelo, una piedra plana tenía un dibujo, una figura alta, con ojos brillantes, sosteniendo algo que parecía una cabeza. Saqué mi celular para tomar fotos, pero la batería murió al instante, dejándome ciego en la penumbra. Esa noche, el extraño volvió. Estaba recogiendo leña cuando lo vi de nuevo, más cerca, parado entre los árboles a unos metros. Sus ojos verdes brillaban con una luz enferma y su cuerpo temblaba como si el viento lo deshiciera y lo rehiciera. «¿Qué quieres?», grité, pero mi voz se perdió en un murmullo que salió de él. Un sonido que perforaba la mente. Corrí a la tienda, el pánico rugiendo en mi cabeza, y pasé la noche escuchando sus pasos, lentos, interminables, girando alrededor como un lobo hambriento. Al alba, empaqué y huí, los cerros desvaneciéndose en mi espalda, pero en el camino encontré más piedras talladas, todas con su figura, mirándome desde la tierra. Regresé a San Luis, pero él me sigue. Los pasos resuenan en mi cuarto en las noches quietas, un eco que cruza las paredes, y a veces veo destellos verdes en las ventanas, inmóviles, vigilándome. Encontré una foto en mi mochila que no tomé, él de pie en el claro, mirándome con esos ojos que no parpadean. No sé qué era ese extraño, pero sé que me marcó y que su sierra aún me reclama en la penumbra. El colgante maldito, con el sonido de la lluvia. Historias de terror. Me llamo Carla y tengo 35 años. Hace 4 meses dejé la ciudad atrás, harta del ruido ensordecedor y las luces que nunca apagaban. Buscaba un refugio en la sierra del Nayar, en Nayarit, un rincón perdido donde los cerros se alzan como murallas verdes y el océano ruge a lo lejos con un canto salvaje. Llegué a una cabaña vieja, cerca de San Blas, alquilada por unos pesos a un pescador callado. Con mi mochila, una lámpara de gas y el deseo de perderme en la soledad. Era agosto, la lluvia cayendo como un telón húmedo, y el aire olía a sal y tierra mojada. Pensé que sería mi escape, un lugar para sanar, pero lo que encontré en esa cabaña no fue paz. Fue un colgante maldito que me ató a un terror que aún me persigue con susurros y sombras en los espejos. La cabaña era sencilla, madera gastada crujiendo bajo la tormenta, ventanas que temblaban con cada ráfaga. La primera noche, explorando el lugar, encontré un colgante bajo el catre, un disco de madera negra tallado con líneas torcidas que giraban como un remolino enfermo, colgando de un cordón raído. Lo sostuve, el tacto frío quemándome los dedos, y un escalofrío me recorrió la espalda. Un recuerdo de alguien, pensé, guardándolo en mi mochila sin darle importancia. Pero esa noche, los sonidos empezaron. Un golpeteo suave en la puerta, lento, insistente,
como dedos huesudos buscando entrar. Encendí la lámpara, el resplandor cortando la penumbra, y miré afuera, solo lluvia y árboles danzando en el viento. Sin embargo, el golpeteo seguía, un eco que perforaba el rugido de la tormenta. Al día siguiente, revisé el terreno. Encontré huellas en el lodo, pequeñas, torcidas, hundiéndose como si algo ligero hubiera rondado la cabaña. El colgante pesaba en mi mochila, un peso que no explicaba su tamaño, y al tocarlo de nuevo, escuché un murmullo bajo, grave, deslizándose desde los árboles. «Es el viento», me dije, pero el sonido sabía mi nombre, un susurro que erizaba la piel. Esa noche, los golpes volvieron, más fuertes, acompañados de pasos crujiendo en la grava húmeda. Me pegué a la ventana, la lámpara temblando en mis manos, y vi una sombra moverse, pequeña, encorvada, deslizándose entre las sombras con una rapidez que helaba la sangre. «¿Quién anda ahí?», grité, pero mi voz se perdió en un murmullo que respondió desde adentro, desde el colgante en mi mochila. No dormí. Saqué el colgante, su superficie brillando bajo la luz como si respirara, y lo tiré al fuego que crepitaba en la chimenea. Las llamas rugieron, un chillido extraño saliendo de la madera, pero al apagarse, el colgante estaba intacto entre las cenizas, mirándome con su diseño retorcido. Los pasos se multiplicaron afuera, un coro enfermizo rodeando la cabaña, y el murmullo creció en un grito que taladraba la mente. Corrí a la puerta, atrancándola con una silla, pero el aire se volvió denso, cargado de un hedor podrido que revolvía el estómago. En el espejo de la pared vi algo detrás de mí, una figura pequeña, ojos negros brillando, inmóvil, mirándome con una quietud que destrozaba los nervios. Pasé días atrapada, la tormenta rugiendo sin fin, los pasos y susurros girando como un torbellino helado. Al cuarto día, el silencio cayó, cortante como un cuchillo, y huí, el colgante abandonado en la cabaña. Manejé de vuelta a Tepic, el corazón latiéndome en un puño, pero al llegar lo encontré en mi mochila, intacto, como si nunca lo hubiera dejado. Ahora, en mi departamento, los golpes resuenan en las noches quietas, un eco que cruza las paredes, y el colgante aparece en mi mesa, aunque lo tiro una y otra vez. En los espejos, veo esa figura, más cerca, sus ojos negros perforándome, y a veces escucho nombres que no son míos: Rafael, Sofía, Daniel, ecos de otros que tocaron lo que no debían. No sé qué maldición lleva ese colgante, pero sé que me unió a algo antiguo, algo que respira en las sombras del Pacífico. No es solo mío, es de todos los que han sentido su frío, y su lluvia aún me llama en la penumbra. El Pacífico guarda secretos que no duermen, un abismo hambriento que respira bajo el hielo, el mar y los bosques retorcidos. A través de estas tierras olvidadas, desde las sierras heladas de Durango hasta las selvas vivas de Chiapas, desde los valles silenciosos de Sonora hasta las cabañas perdidas de Nayarit, hemos caminado con los condenados. Sofía, perseguida por silbidos que rasgan el hielo. Daniel, marcado por un traje que flota en el vacío. Andrés, atrapado en una isla sin nombre. Y tantos otros, devorados por sombras que no descansan. Cada relato es un eco desgarrador, un grito arrancado de gargantas temblorosas que enfrentaron lo imposible.
figuras sin rostro que acechan en la niebla, susurros que perforan la mente, objetos malditos que se aferran con dedos fríos. No son cuentos, son heridas abiertas, pedazos de almas robadas por un Pacífico que nunca olvida. Pero el terror no termina aquí. Estas historias son solo el comienzo, reflejos de un espejo roto que espera tu mirada. ¿Has sentido el frío que no explica el viento? ¿Has escuchado pasos en la penumbra? Un murmullo que sabe tu nombre. El Pacífico te llama amigo, con su lluvia que despierta lo que duerme en las profundidades. Comparte tu sombra, tu propia historia de lo que acecha más allá de la luz, y únete a este coro de ecos que resuenan en la noche. Escribe tu miedo, déjalo sangrar en estas páginas, porque en este mundo de sombras nadie escapa solo. ¿Te atreves? Te